Comenzamos con el tema número 2 de la unidad número 4, estableciendo una conexión a la base de datos. Muy bien, comenzamos entonces con la parte práctica del tema 2 de la unidad 4. Habíamos terminado en el tema anterior, habíamos establecido una conexión con la base de datos, habíamos manejado los distintos tipos o los drivers que hay, en este caso el driver para MySQL. Primero importar la clase para manejar bases de datos, que es la clase SQL. Le decimos import java SQL punto asterisco y luego de ello manejamos un método connection, que es un método propiamente dicho de esta clase y le llamamos obtener conexión como cualquier clase. Luego lo que hacemos es establecer justamente una variable que sea igual a null porque inicialmente no va a haber ninguna conexión a la base de datos. Llamamos al método para manejar el driver y manejamos el método getConnection de la clase driverManager. La clase driverManager especialmente te permite establecer una conexión o una cadena de conexión con la base de datos. El método getConnection, ¿no? Tengo localhost, pedido, root, MySQL. Este es de alguna forma la ruta del servidor de base de datos donde se encuentra la base de datos. ¿Ok? Y este es el usuario para conectarme y la contraseña. De esta forma establezco un método en una clase conexión, la cual nunca va a ser llamada de la capa de presentación, sino más bien de las capas del negocio. Entonces me voy en este caso a cliente, ¿no? En la clase cliente, acá está, código, razón, dirección, root, y luego de eso lo que hago es comenzar a establecer una programación para insertar cliente. Primero, vamos a programar el insertar cliente. Entonces, en el insertar cliente yo establezco un statement. Primero importo la clase Java y un JOption que de hecho lo necesito, ¿no? Clase Java, ya está. La clase base de datos. Establezco el tree catch. Ok. Ya está. Establezco el tree catch. Y aquí, bueno, le digo que esto es SQL exception x, ¿no? Punto, print stack y al final de todo tengo system.out.println, ¿no? Y le digo, en este caso es en el caso que existan errores. En el caso que existan errores, ya está. ¿No? Y ahí sale error porque todavía aquí no hemos manejado el statement. El statement, recuerden que el statement lo que hace es manipular consultas, o sea, manipular sentencias SQL. Y de ahí tenemos nosotros un result set, ¿no? El result set es para mostrar valores, pero en este caso nosotros tenemos solamente, primero establecemos el statement para manejar la consulta, ¿no? Y ese statement tiene dos métodos, execute.day, ¿no? Y execute query. Execute.day lo que hace es manipular sentencias insert, update o delete. No se vayan a equivocar que execute.update solamente es para hacer actualizaciones, no, sino es para trabajar todo el tema de manipulación de datos, o sea, inserciones a la base de datos, modificaciones a la base de datos y eliminaciones a la base de datos. Más bien, execute query lo que hace es manipular sentencias select. Todo lo que es select se hace con execute query, pero primero se establece este statement. Es como una variable normal. Es como si yo creara, por ejemplo, doble número, ¿no? Y acá le digo que es 15, ¿no es cierto? Es lo mismo que voy a hacer acá. En lugar del tipo de dato doble, este es un tipo de dato statement. La variable es SQL. Y aquí, en este caso, justamente llamamos a la clase conexión. Recuerden que es un método estático y el método estático no necesita que la clase la instancien. Le digo cConexión, obtener conexión, ¿no es cierto? Obtener conexión, punto, create statement.
java.create statement. Y luego le digo sql.execute update. Execute update. Y aquí es donde recién establecemos la sentencia SQL. Por supuesto, una buena práctica de programación es que las sentencias SQL las escribamos primero en el gestor de base de datos relacional que estemos trabajando y luego las copiemos y las peguemos acá. ¿Correcto? Entonces, bueno, acá yo tengo ya la sentencia SQL preparada. Ya tengo la sentencia SQL preparada. Es insert into cliente values 1 Disma soluciones, Presiono, corremos y ya está insertado el registro. Como ya está, ahora sí lo copio y lo pego. ¿Correcto? Lo copio y lo pego. Recordemos, esto es algo muy importante, recordemos que los valores que se van a insertar acá, es decir, estos valores que se van a insertar, realmente están en el formulario. ¿Ok? Realmente están en el formulario. O sea, aquí en las cajas de texto, estos valores de las cajas de texto se van a relacionar con nuestras variables privadas de la clase, estas. Y estas variables privadas de la clase, a su vez, van a asignarse al inserinto. Entonces, esto por ende tenemos que modificarlo. Y aquí tenemos que decirle this, si no recuerdo el nombre, si no le puedo poner código de frente. En lugar de Disma soluciones será la razón social, ¿no? Razón. Y recuerden que dentro de los apóstrofes se pone, ahí están los apóstrofes, 2 comillas y en medio los valores de concatenación. Después poco a poco irán aprendiendo el por qué se pone así. Lo que estás haciendo básicamente es concatenar, ¿no es cierto? Es concatenar. Tengo la dirección y al final tengo que asignar el RUC. Y al final tengo que asignar el número de RUC. ¿No? RUC, ya está. ¿No es cierto? Y este 1 dijimos que era del ID usuario, pero no lo estamos manejando el usuario, así que le voy a poner 1 por defecto. Le voy a poner 1 por defecto, ¿ya? Pero no se olviden, porque si no lo ponen, le salta error. Si no lo ponen, le salta error. Entonces, ahora sí, lo que falta, ya está. Eso es todo para insertar. Es sencillo. Primero, manejo el statement, la sentencia SQL, la conexión a la base de datos, que como dijimos la vamos a establecer desde esta propia clase y no desde la capa de presentación, o sea, el FRM cliente, sino desde la propia clase. Llamamos al statement.executeUpdate, escribimos la sentencia y después llamamos al JOption pane.show mensaje diálogo. Y acá solamente le decimos registro insertado satisfactoriamente. Registro insertado satisfactoriamente. Registro insertado satisfactoriamente. Ya está. Y así hemos acabado de hacer la inserción de registros. Ahora lo que queremos es probar este código. Y vamos al formulario. Ahora sí, vamos al formulario y en el formulario vamos a establecer. Por supuesto que, a ver, se supone que cuando yo ejecute esto va a aparecer así, ¿no? Acá tienen que aparecer los nombres en la grilla, que eso lo vamos a hacer en posteriores temas. Aquí ingreso el código, pero se supone que este código debe ser correlativo y debe ser autogenerado. Es decir, este código cuando yo haga clic en nuevo, esto se tiene que ir generando acá. Correcto. Por decir, en este caso nosotros tenemos, tenemos solamente un cliente registrado. Entonces, el siguiente cliente, ¿qué número debe tener? El 2, ¿no es cierto? Porque el primero tiene el código 1. Y recuerden que las claves primarias nunca se repiten, son diferentes. Entonces, cuando yo le diga nuevo, va a buscar, dentro de esa tabla, va a buscar
¿cuál es el último cliente? Por decir, si es el 1, le suma 1 y acá debe aparecerte el número 2. Y acá debe aparecerte el número 2. 1 más 1, 2. ¿Ok? Y luego aquí la razón social. Luego aquí la razón social. El RUC. Y la dirección. ¿Ok? Y ya está. La razón social, el código, la razón social, el RUC y la dirección. ¿Ok? Y le digo grabar, me sale un mensajito y graba. Y ya se graba en la base de datos, en la grilla después, pero inicialmente en la base de datos. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por lógica, el siguiente código, antes de grabar los resultados, debemos hacer el correlativo, ¿no es cierto? El correlativo, el autogenerado. Entonces, ese código lo vamos a manejar, lo vamos a hacer, en este caso, en la clase correlativo. Por eso que acá tenemos una clase correlativo. Ya tenemos una clase correlativo. Ya está. Entonces, en la clase correlativo, nuevamente, vuelvo a importar java.sql.asterisco, ¿no? Importamos esto en la clase correlativo. Y pues lo que tengo que hacer es muy sencillo, ¿no? Tengo que crear un método, dos valores. Bueno, aquí en este caso, la sentencia SQL para el método correlativo es esta. Primero vamos a aprender la sentencia, cómo obtener el siguiente valor. Entonces, para no hacer mucho código de programación y que sea esto más sencillo y más transparente posible, le digo un select. Aquí yo en la sentencia select también puedo manejar if. Entonces le voy a decir select if y le voy a decir ID cliente y le digo is not null. O sea, si no es nulo, si hay valores, funciona tal igual como el if de programación. O sea, semejante al if de programación. Igualito. If evalúa condición, esto sí es verdadero y esto sí es falso. ¿Correcto? Esto sí es verdadero y esto sí es falso. O sea, si no es nulo, quiere decir que hay datos. Y si hay datos, quiero que hay es el máximo, o sea, el máximo valor del ID cliente. El máximo valor del ID cliente y le sumes 1. Y ya está. Ahora, si no es así, quiero que me entregues el número de registro. Se supone que si no tienes datos, o sea, si es nulo acá, se supone que estás en el primero. Se supone que estás en el primer registro. ¿Correcto? Ya está, ¿ves? Ahora nos muestra el número 2. ¿Correcto? Bueno, para que no salga tan grande voy a ponerle un alias. Le voy a poner ascot. ¿Ok? Le voy a poner ascot. Ahí está. Es el valor 2. Entonces, si no tuviera registros, o sea, si estaría en 0, en blanco, en 0, aquí me entregaría 1, ¿no? Si yo borrara todos los registros, delete from, cliente, ¿no es cierto? Y borrara esto, entonces acá me tiene que mostrar el 1, ¿no? Porque está en el primero. Correcto, entonces esta es nuestra sentencia SQL. Repito, condición, verdad, falso. Un if normal. ¿Correcto? Entonces venimos, copiamos y en este caso vamos a... Pero, ¿no les parece que como que el tener que hacer esta sentencia en todas las tablas es un poco, no sé, un poco fastidioso, ¿no es cierto? Mejor sería excelente tener una sola consulta para todas las tablas del sistema. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos que pasar dos parámetros. Uno, la clave primaria de la tabla, acá es la misma, y otro, el nombre de la tabla que quiero gestionar. La clave primaria y el nombre de la tabla. ¿Cómo así? Vamos a crear dos variables privadas. La primera le vamos a llamar de tipo string, por cierto, las dos, ¿no? De tipo string, y aquí voy a decirle que este se va a llamar pk, de clave primaria, y tabla, ¿no es cierto? Porque son los dos valores que quiero pasar. Y luego voy a crear otra variable privada más,
Voy a crear otra variable privada más, private in valor obtenido. Valor obtenido va a ser una variable de tipo entera, ¿no es cierto? Que es el valor que voy a obtener. Entonces, por ahora no nos preocupemos mucho por esto. Vamos a crear el método, le digo public de tipo int y le digo generar código. Generar código. ¿Ok? De generar código. Ok, entonces acá tengo en este caso el statement. Creo un statement, le vuelvo a decir de tipo SQL, la conexión a la base de datos, el método estático, punto, create statement y se acabó, ¿no? Tengo el create statement y ahora vengo por acá, ¿no? Y digo código que es igual a SQL punto execute query. ¿Ya? Pero aquí hay algo que me ha faltado. Como en este caso, recuerden que yo acá no voy a trabajar con execute update, porque aquí yo lo que voy a hacer es, de alguna forma, coger valores y mostrarlos. Entonces yo necesito manejar un result set, que es como un array, que contiene los valores como un vector y luego se muestran recorriendo con una estructura repetitiva. Entonces voy a crear el result set. Result, la primera con mayúscula, set. Y le voy a llamar código. ¿Ok? Le voy a llamar código. Entonces aquí creo el result set, ¿no? Para obtener resultados. ¿Ok? Entonces creo, acá tengo código y tengo el result set. Y es este código que ya está probado. Entonces lo copio y lo pego. Ya está. Como acá tengo algunos parámetros, son los parámetros que voy a pasar. Entonces aquí le digo así, ¿no es cierto? Y le digo acá this.pk, ¿no? Porque es la clave primaria lo que va a ir ahí. Y aquí en el max también nuevamente es la clave primaria. ¿No es cierto? Entonces acá le digo this.pk nuevamente, ¿no? Entonces ya tengo select, el valor de la clave primaria que voy a pasar y el valor del máximo que voy a pasar, ¿no es cierto? Y ahora tengo el valor de la tabla, me falta, ¿no? El valor de la tabla. Entonces tengo el valor de la tabla y aquí pues concateno con el dis.tabla. Dis.tabla, ¿no es cierto? Tengo el valor de la tabla y lo concateno con el nombre de la tabla. Y ya está, se acabó, eso es todo. Execute query, termina acá y concateno con el valor de la tabla. Y ahora yo sé cuál es la tabla de la que quiero recuperar valores y cuál es su clave primaria. ¿Está bien? Entonces hasta acá digamos que vamos bien. Ahora luego lo que tengo que hacer es recorrer. Recuerden que el result set es un array. Entonces el result set se llama código. .next para que me muestre el siguiente registro o el conjunto de registros que yo tengo. Entonces digo ahora sí valor obtenido, que es el valor que obtengo, ¿no? El valor obtenido que es igual a código y tengo un método para recuperar valores. Este método es el método get. Ahora, si yo quiero manejar cualquier tipo de dato, por lo general aquí yo uso el tipo de dato que tengo. Yo uso aquí el tipo de dato, tengo en la tabla. Entonces este tipo de dato puede ser, si es un tipo entero, le digo getIn. Si es un tipo string, le digo getString. Pero y si, bueno, quiero manejar cualquier tipo de dato, le digo getObject. Entonces le digo el campo 1. Acá no comienza en 0, comienza en 1. Recuerden, no comienza en 0, comienza en 1. Entonces yo digo, en este caso, getObject 1.
Bueno, pero como acá no le estoy manejando un tipo entero, mejor me conviene decir un getIn1, ¿no? Para que sea el mismo tipo de dato de valor obtenido, que es un valor entero. Correcto, entonces lo que estoy haciendo acá es el valor que obtengo de la base de datos, lo estoy asignando aquí a valor obtenido. Asigno el valor del correlativo a la variable valor obtenido. Y acá le digo SQL exception. Acá le digo SQL exception, y acá le digo excepción de tipo print stack. Y acá system.out.println y le diré error en la consulta. Ya está. Y ya. Ahí está. Y acá le diré return valor obtenido. Porque ese es el valor del correlativo que se ha obtenido, ¿cierto? Aquí recorro, solamente va a dar una vuelta. Recuerden que el resultado de esta consulta es solamente el correlativo. 1, 2, 5, solamente un valor. Entonces yo digo, con este método, next, recorro lo que tiene el result set. Con el método next, recorro lo que tiene el result set. O sea, recorro el result set. Y con este método get del result set, cojo el valor o conjunto de valores. Como en este caso solamente hay un registro, o sea, hay un valor en el select, entonces le digo getIn1, que quiere decir el primer campo. Esto solamente es un campo, el primero. Si hubieran 5 y yo quiero obtener los 5, sería 1, 2, 3, 4, 5. GetIn1, GetIn2, GetIn3, y acá se supone diferentes valores. Si quiero ponerlo en una caja de texto, pondré las cajas de texto. Si quiero ponerlo en una grilla, pondré los valores de la grilla, y así sucesivamente. Muy bien, entonces, hasta aquí vamos bien. Esta es la parte del correlativo, ya está. Ahora sí, vamos al formulario. Y vamos a ver algunas cosas de interfaz, vamos a ver algunos diseños del formulario, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco de programación en el formulario. Vamos a manejar unos botones, modificar, editar, ¿no? Activarlos o desactivarlos. Pero antes de ello vamos a hacer funcionar nuestra aplicación. Decimos por acá. Bueno, primero vamos a inhabilitar y activar controles, ¿ok? Porque no está bien o no sería bueno que tengo yo aquí que le diga, por decir que estén así todos, ¿no? Se supone que cuando digo nuevo, el nuevo se tiene que inhabilitar. Y el editar se tiene que bloquear, y el cancelar se tiene que activar, y el eliminar se tiene que bloquear, y el salir se tiene que activar. Inicialmente estos controles no tienen que poderse manipular, a menos que haga nuevo. Está bien, entonces, eso es lo que a mí me va a ayudar, o lo que me ayuda a poder tener un formulario más interesante, con más control. Aquí no se está gestionando ese control. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a hacer. Entonces vamos a crear aquí mismo un método activar y un método desactivar, que lo vamos a llamar un método activar controles y un método desactivar controles. ¿Correcto? Un método activar controles y un método desactivar controles. Vamos a crear 3 métodos realmente. Uno, limpiar, lo vamos a poner aquí, public void limpiar. Ya está. Y le digo this, no me acuerdo los nombres de los objetos, txt, le voy a decir txt buscar, punto, al buscar no, más que todo, punto txt código, punto sectext, ¿no es cierto?
.sectext y entre comillas, ¿no? Aquí le diré al segundo txt razón. Al tercero le diré txt dirección. Y al tercero le diré txt rook. ¿No es cierto? Ya está. Y ahora tengo otro método más, ¿no? Tengo otro método más que se va a llamar desactivar. Otro método más que se va a llamar desactivar, ¿no es cierto? Y este método de desactivar va a tener los mismos objetos, pero primero va a tener this.btn nuevo .setEnable, que es para inhabilitar, ¿no es cierto? Eso ya lo saben bien. Y le digo false, ¿no? Entonces acá vamos a manejar los objetos. Ahí están, btn grabar, true, ¿no? btn eliminar y btn cancelar. btn cancelar, nuevo. El eliminar lo pongo también a true. Ok, el eliminar lo pongo a true, el cancelar lo pongo a false, ¿no? La razón social lo pongo a false. setEnable false. La dirección igual modo. setEnable aquí en el rook igual, setEnable es acá también. setEnable true, ¿no? setEnable true. Ese es el último botón. Aquí faltó el editar. Entonces acá le digo btn modificar o btn editar .enable true. ¿Ok? Entonces seguimos diseñando. Muy bien. Entonces vamos terminando el desactivar y entonces en esta presentación lo que hemos visto es básicamente manejar el insertar cliente, cómo programarlo y manejar el correlativo, el número correlativo. ¿Ok? Bueno, en esta presentación nos vamos a quedar acá en este tema. En el siguiente tema continuaremos con este punto y ejecutaremos todos los códigos y seguiremos en este tema de la construcción de base de datos, que es muy interesante. Gracias.